Hola, en este vídeo vamos a hablar de un concepto del que seguramente has oído hablar muchas veces, como es la humedad relativa o el tanto por ciento de humedad, pero que es posible que no tengamos muy claro cuál es su significado real. Y aquí vamos a explicarlo. Entendemos que cuando nos hablan de humedad, lo que estamos midiendo es la cantidad de vapor de agua, la cantidad de agua en forma de gas, en forma de vapor que hay en el aire. Y esa humedad, cuando medimos los gramos de vapor de agua que hay en una cierta cantidad de aire, en concreto suele medirse gramos de agua por metro cúbico de aire, cuando estás midiendo eso, estás midiéndolo en términos absolutos, eso sería la humedad absoluta. ¿Cuántos gramos de vapor de agua hay en una determinada masa de aire? Y dirás, oye, ¿con esta información será suficiente la humedad absoluta? Pues no, es muchísimo más interesante la humedad relativa, porque es algo que nosotros podremos percibir y que es una magnitud que se usa en medio ambiente, en climatología, en conservación de alimentos, en muchísimos ámbitos. Y dices, ¿qué valores puede tener? Pues hay algo que es muy curioso, y es que el aire solo puede contener una determinada cantidad máxima de agua, solo puede tener unos ciertos gramos de agua por metro cúbico, y eso va a cambiar muchísimo con la temperatura. Mira, aquí pongo unos datos. Resulta que a 10 grados centígrados la máxima cantidad de agua que puede contener el aire es 9,4 gramos metro cúbico. A esta cantidad, 9,4 gramos por metro cúbico, a 10 grados centígrados es lo que se llama la cantidad de saturación, la máxima densidad, porque gramos metro cúbico es densidad, la máxima densidad de agua que pueda haber en el aire. Pero en cuanto que aumentas un poco la temperatura a 14 grados centígrados, ya es 12,7 la máxima. El aire no se satura hasta que no tiene 12,7 gramos por metro cúbico a esta temperatura, pero a 25 grados son 23, y ves que no es una propiedad que sea lineal. A 40 grados, más que se dobla, 51 gramos de vapor de agua por metro cúbico. Y resulta que a 60 grados el aire se satura de agua, la máxima cantidad que puede tener son 30 gramos partido en metro cúbico. Si representas esto con una gráfica en la que tengamos aquí gramos por metro cúbico máximos que admite el agua y aquí temperatura en grados centígrados, la curva va a ser así. Te dejo, por cierto, aquí abajo un enlace, una página donde vas a tener estas tablas muy completas y también los gráficos de gramos metro cúbico por temperatura de saturación, o a veces se mide en presión, en milímetros de mercurio máximos de presión de vapor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que es interesante es el dato de lo que se llama humedad relativa o tanto por ciento de humedad. La humedad relativa, ¿qué nos va a decir? ¿Cuántos gramos de agua por metro cúbico hay en una determinada masa de aire respecto de los máximos que podría tener a esa temperatura? Entonces sería la densidad real que hay, los gramos metro cúbico de agua que hay reales en ese momento respecto de los gramos metro cúbico máximos que pueda haber a esa temperatura o de saturación, y esto multiplicado por 100 nos daría el tanto por ciento de humedad o la humedad relativa. Algo fácil de entender, por ejemplo, si tuviese una masa de aire a 25 grados, lo máximo que puede tener es 23 gramos por metro cúbico. Si tuviese la mitad, justamente 11,5, vamos a suponer una masa de aire a 25 grados que tiene 11,5 gramos de agua por metro cúbico. Eso sería un 50% de humedad. Un 50% de humedad relativa porque contiene justo la mitad de lo que podría llegar a contener. Y una cosa interesante es que si esta masa de aire que estaba a 25 grados, conteniendo 11,5 gramos por metro cúbico, es un 50% de humedad, si esta masa de aire que contiene la misma cantidad de agua la caliento y la caliento hasta 40 grados, para calcular su nueva humedad relativa,
a esta temperatura sin que yo haya cambiado la cantidad de agua que hay, es decir, 11,5, ahora tendría que dividir entre cuánto es lo máximo que entra a 40 grados, 51, y ahora multiplico por 100, esto me sale aproximadamente un 20% de humedad. Es decir, solamente con calentar, aunque la cantidad absoluta de agua en el aire es la misma, el tanto por ciento de humedad es menor, porque en el aire entraría una mayor cantidad de agua. Y si hubiese seguido calentando, ¿qué hubiese pasado esto? A 60 grados, la humedad relativa en ese caso, si sigo teniendo la misma cantidad de agua en el aire, 11,5 gramos por metro cúbico, pero como a 60 grados hubiesen entrado 130, es lo máximo, sería la cantidad de saturación. Si yo multiplico esto por 100, resulta que esto me sale aproximadamente el 8%. De manera que para una misma masa de aire que contiene una cantidad determinada de agua, si yo aumento la temperatura, la humedad relativa, o el tanto por ciento de humedad, disminuye mucho. ¿Y esto qué significado tiene? Pues un significado que tiene es que cuando hay muy poca humedad relativa, el aire tiende a absorber agua, tiende a que se evapore muy fácil el agua que pueda haber en el medio. Y con muy poca humedad relativa, por tanto, las cosas se van a resecar, los materiales, las sustancias permanecerán secas o se resecarán más porque el aire tiende a sacar parte de su humedad porque tiene muy poco. En cambio, si estoy en unas condiciones de humedad relativa muy grandes, lo que ocurre es que en el aire ya no entra mucha más agua y va a producirse muy poca evaporación y en cambio se producirá condensación, porque imagínate que esta misma masa de agua a 25 grados la enfrío a 10. Si esta masa que tenía 11,5 gramos de agua por metro cúbico la paso a 10, donde a 10 lo máximo que entran son 9,4, tendría más agua de la que el aire puede tener a esa temperatura. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Que el aire expulsa ese exceso de agua que se depositaría en forma de gotas de agua sobre las superficies. Eso es justo lo que sería el fenómeno del rocío. El aire con mucha humedad se enfría, ya no tiene capacidad para soportar tanto agua y el agua que tiene en exceso se condensa sobre las superficies, por ejemplo, con el fenómeno del rocío sobre las hojas de las plantas o sobre cualquier superficie. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, durante un día soleado, un día que durante el día hace bastante calor, se produce mucha evaporación, con lo que el aire queda cargado con mucha humedad, porque es capaz de tenerlo a esa temperatura. Ahora llega la noche, se va el sol, por lo tanto el aire se va a enfriar y cuando el aire se enfría tiene mucha más agua de la que podría soportar a esa temperatura y en consecuencia la deposita sobre las superficies de las hojas de las plantas. Y te encuentras esas gotas de rocío por la mañana, que después resulta que desaparecen ellas solas, nadie las va a secar. ¿Por qué desaparecen? Porque con el día vuelve el sol, vuelve a aumentar la temperatura y entonces el aire puede tomar otra vez más humedad y favorece la evaporación absorbiendo ese agua que estaba en las superficies. Estos fenómenos son interesantísimos en medio ambiente, en climatología y también favorecen mucho la situación de confort térmico de una persona. Con demasiada humedad relativa, notas una sensación de agobio, respiras mal, es lo que se llamaría bochorno. Nosotros, por tanto, insisto, no somos capaces de percibir la humedad absoluta y sí somos capaces de percibir la humedad relativa. Si quieres que algo puedes o quitar agua del entorno o simplemente elevar la temperatura para que la humedad relativa sea menor. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Tienes más vídeos de química y de gases en los enlaces que hay aquí debajo. Hasta pronto.